Buenas tardes, hoy vamos a hablar de mi poeta favorito de toda la gama de poetas literarios, Góngora, Luis de Góngora y Argote, un personaje que en su tiempo fue bastante criticado, que fue bastante controversial por dos cosas. La primera, porque se sospechaba que parte de su familia, la parte de su mamá, era de ascendencia judía, y número dos, porque sus escritos son extremadamente complejos, al menos los de la segunda parte de su vida. Y bueno, es algo que vamos a hablar en un momento. Vamos a hablar hoy de las soledades de Góngora, de su poesía en general y un poquito también de la fábula de Polifemo y Galatea, perdón. Entonces, vamos a empezar. Hay que recordar que una de las cosas vitales de las que hemos estado hablando a lo largo de con este sería el cuarto video del barroco, es la idea de la pureza de sangre, en el sentido de em, cuántos años tiene tu familia creyendo siendo católica. Para los barrocos o para la gente del siglo de oro era sumamente importante esta idea. Era tan influyente en su vida que se designó a la gente que se acababa de convertir al catolicismo como cristiano nuevo. Y un cristiano nuevo no tenía muchos derechos que los cristianos viejos sí tenían. Recordemos que después de la expulsión de los árabes en 1492, una de las cosas más importantes era asegurarse de que todo el mundo en España fuera católico, y esto los convirtió a los cristianos nuevos en personas de segunda categoría. Esto lo menciono porque, repito, había sospechas de que la mamá de Góngora era judía o que alguna de sus familiares de esa rama eran judíos, y es algo que Góngora nunca se pudo quitar de encima, algo que lo estuvo persiguiendo toda su vida. Sabemos, gracias a algunos poemas de Quevedo, que, bueno, el- lo criticaban mucho porque tenía una nariz muy grande, y esto es un signo, según la gente del barroco, de ascendencia judía. Entonces, recordemos, y bueno, nada más para terminar con esto, eh, la gente que se quedaba en España, que eran los cristianos nuevos, no tenía muchos derechos, y además se sabe que muchos de los musulmanes no eran completamente conversos, sino que aplicaban una técnica que se llama taquilla, que es una mentira que te permite sobrevivir. Digamos, el Corán te permite mentir siempre y cuando eso sea para salvar tu vida o para preservar tu fe. De hecho, bueno, en ciertas partes de Medio Oriente todavía se aplica la taquilla como forma de sobrevivir a las persecuciones eh, religiosas que pueden llegar a tener, o incluso en Europa ahorita. Entonces, bueno, esto es más o menos cómo sobrevive la gente. Los judíos casi todos fueron obligados a convertirse al catolicismo, y los que no, los judíos sefardíes, salieron de Europa, pero se fueron hacia África o hacia distintos puntos de Asia. Entonces, bueno, los judíos, por lo menos en España, eran altamente perseguidos, y Góngora sufría de esto. Entonces, aquí tenemos a Góngora. Este es el retrato de este señor, lo hace Diego de Velázquez. Él nace en Córdoba en 1561, les decía, Lope de Vega nace en 1562, entonces son más o menos de la edad. Desde que era joven, Góngora brilló como un extraordinario poeta. Muchos de sus compañeros decían que incluso podía llegar a Garcilaso. Cuando era joven, cuando más o menos 20 años, intenta ser sacerdote, pero le gana siempre la apuesta, y pues que se la pasaba platicando en el coro, o que no se tomaba como muy en serio sus votos. Entonces, pues lo acabaron corriendo. Uno de sus tíos le dice, bueno, vente para acá. Está en la corte durante muchos años, y llega al punto en el que se vuelve capellán. Entonces, más adelante en su vida retoma los hábitos, y eh, pues está ahí como intentando meterse en la corte durante toda su vida, pero se sabe que era como muy generoso con su familia, que a sus primos, a sus sobrinos, a sus nietos, bueno, no, nietos no tenía, pero a la gente que estaba cerca de él, de su familia, siempre buscaba cómo ayudarla o cómo colocarla en posiciones de poder,
aún a costa de su propio dinero y de su propia estabilidad económica y emocional. Era tanto esta necesidad de Góngora de estar en la corte que llegaba a regalar haciendas o llegaba a regalar cosas de mucho valor y la gente pues no se lo solía retribuir. De hecho, se sabe que estuvo dialogando con el conde duque de Olivares, que recordemos que era muy amigo de Quevedo, y el conde duque de Olivares durante muchos años le dice, bueno, déjame ver qué te consigo, pero realmente solo le estaba dando largas y nunca le consiguió nada, solo era como para quitárselo de encima o para así, ¿no? Resulta que en 1626, ya como por junio, julio de este año, a Góngora le da amnesia, le da un infarto cerebral. Esto lo debilita muchísimo, hace que se le olvide todo lo que estaba escribiendo, que es para mí una de las mayores tragedias de la literatura. Eh, esta primer encuentro con los infartos cerebrales le resulta pues bastante problemático porque además como Góngora estaba muy acostumbrado a derrochar dinero, no solo gastar, derrochar dinero por todos lados, se sabe que tenía gustos muy, muy caros, hace que se vaya yendo a la ruina poco a poco y muere en 1627, solo, pobre y pues sin acordarse de lo que estaba escribiendo. Entonces Góngora muere como una figura bastante trágica, bueno, de hecho casi todos los escritores mueren bastante trágicos. Y bueno, vamos a hablar ahora sí de la obra de Góngora, que es lo que nos interesa en esta recopilación del barroco. Entonces, Góngora tiene fama de que es un poeta muy difícil y bueno, no es mal merecida, digámoslo así, porque sí es un poeta que exige saber muchísimo, un poeta que conoce el lenguaje a un grado que muy pocos lo hacemos, y esto permite que sus metáforas o que sus juegos retóricos sobrepasen por mucho a los juegos que estaban acostumbrados durante los siglos áureos. Entonces, eh, tiene, es casi dedicado poeta, no escribe otra cosa. Me parece que un par de obras de teatro, pero no estoy muy seguro, la verdad. Tiene todos los tipos de poema conocidos, que son redondillas, estrofas, romances, sonetos, tiene muchísimos, coplas, canciones, tiene de todo. Entonces, Góngora desde muy chico es amante de la poesía y durante su edad adulta, a pesar de que tiene su parte del sacerdocio y esto, y que tiene varios poemas religiosos, a Góngora siempre le gustó como esta parte de la corte, la fama y la belleza por encima de muchas cosas. Desde 1580 ya escribía poemas, ya era bastante conocido, pero en 1610, o sea, 17 años antes de su muerte, empieza a cambiar mucho su estilo, si de por sí ya era un poco difícil entenderlo, a partir de 1610 la poesía de Góngora explota. Es una cosa muy compleja y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, una de las cosas importantes de Góngora es que conoce bien la mitología griega y explota cosas eh, bueno, una persona que no conoce de los mitos es difícil que entienda. Ve a los personajes griegos como personas reales, entonces podemos pensar en las plumas de Atena, pensando que Atenas o Atenea a veces se representa como un búho o una lechuza, entonces a esta lechuza se le pueden caer las plumas y esas plumas son como representación de la sabiduría. Góngora juega mucho con estas cosas y lo vamos a ver ahorita. Antes de entrar a las soledades, vamos a el primer poema eh, plenamente culterano de Góngora. Culterano lo pongo aquí atrás. Es una forma del conceptismo o del concepto que maneja Baltasar Graciani, que menciono en el primer video, pero llevado a un extremo mezclado con mitología y tomando estas cosas, lo que les decía de las figuras mitológicas encarnadas, ¿no? Entonces, este es el primer poema largo de Góngora, cuenta con 540 versos. Góngora estaba bastante orgulloso del Polifemo en su momento. En 1612 es cuando se publica, cuando empiezan a moverse los manuscritos, porque no se usaba mucho el libro impreso todavía.
y Góngora pues maneja mucho el manuscrito, lo mueve en la corte, ve a quién le gusta, y su recepción fue mezclada, bastante mezclada. Por una parte tuvo mucha gente que le gustó el Polifemo, que decía es que es un poema excelso, que es majestuoso, y había mucha gente que decía no se le entiende nada a esta cochinada. Entre ellos pues estaba Lope de Vega, ¿no? Em, realmente el Polifemo es un poema técnicamente perfecto, digamos, tiene todos los acentos donde tienen que ir, tiene la métrica, tiene las rimas, está compuesto en estrofas muy, muy eh, bien delimitadas. Y vemos que Góngora sí estaba orgulloso del Polifemo, pero se quedó con ansias o con ganas de escribir cosas aún más complejas. Y vemos que es cuando empieza la escritura de las soledades, que iban a ser 4 poemas largos. De hecho, vamos a pasar a la soledad primera. La soledad primera es un poema de 1092 versos, perdón, 1092, que retoma mucha la forma del Polifemo, está contando una historia muy básica de un muchacho que cae en las aguas, que sobrevive, cae en una playa, sube un acantilado y de ahí unos pastores lo acogen y le dicen, pues qué bueno que llegaste, te invitamos a nuestra boda. Luego viene la parte de la boda, se casan y ya, básicamente de eso se trata Las Soledades. De hecho, mucho de lo que tienen Las Soledades es que es un poema de una historia muy breve, la podrían hacer en un romance, pero la complejidad de este poema y por qué es tan largo, 1000 versos es muchísimo, es porque en cada parte de la historia nos la va a narrar a través de un mito, nos la va a narrar a través de una descripción súper, súper complicada. Y aparte las descripciones son, bueno, vamos a empezar con esto, ¿no? No conozco exactamente todo lo de las soledades, pero recuerdo partes de esto. Entonces, empezamos con es el mero principio de la soledad primera, que dice, era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campos de zafiro pase estrellas. Estos son los primeros versos. Eh, tenemos que irnos muy lento con Góngora porque cada palabra que está poniendo eh, le está dando un significado o un sentido más allá a este poema. Entonces, la estación florida está muy sencilla, ¿no? Es primavera. Mentido robador de Europa. Aquí ya empezamos con esta técnica de Góngora, que es mezclar mitos con el lenguaje poético, que es mentido robador de Europa. Tenemos que ir al mito, tenemos a esta muchacha Europa, a la que Zeus enamora transformándose en un toro blanco y la termina secuestrando. El mentido robador es este Zeus transformado en toro. Al mismo tiempo nos está hablando de la constelación de Tauro. Bueno, estas son las Pléyades, pero bueno, más o menos están cerca. Están las Pléyades y a un ladito está Tauro. Media luna las armas de su frente. En el primavera, a la mitad de la primavera, hay un momento en que la luna está entre dos constelaciones. No recuerdo exactamente cuáles, pero está una constelación de este lado, tenemos esta constelación del otro, y la luna pasa en medio de estas dos constelaciones. Entonces, media luna, las armas de su frente, al mismo tiempo alude a los cuernos del toro. Entonces, tenemos ya aquí un montón de cosas con solo 3 versos. Y el sol casi todos los rayos de su pelo, bueno, pues ahí es solo adorno. Luciente honor del cielo, tenemos la luna o los astros, son pues eso, honores del cielo. Y además, en este momento se está refiriendo al amanecer, tenemos las estrellas que están en el cielo como si el cielo fuera un campo y tenemos pacer, quiere decir como pastar a las ovejas, entonces las estrellas se vuelven ovejas y tenemos un pastor que es Zeus. Entonces, así de complicada es la poesía de Góngora, quizás haya mal entendido un par de cosas porque es bastante complicado y bueno, vamos adelante. Tenemos dentro de la misma soledad primera, llegamos a una parte ya mucho más adelante, esto es como no recuerdo exactamente el número del verso, pero es por ahí del 600, 700, ya estamos más allá de la mitad.
Este es una de las partes que a mí se me hacen más preciosas de todo el poema. Y vamos a leer un poquito esto. Ven, Himeneo, ven donde te espera con ojos y sin alas un cupido, cuyo cabello intonso dulcemente niega el vello que el bulto ha colorido. El vello, flores de su primavera, y rayos el cabello de su frente. Niño amola que adora adolescente, villana psiques, ninfa labradora de la tostada Ceres. Esta, ahora, en los inciertos de su edad segunda crepúsculos, vincule tu coyunda a su ardiente deseo. Ven, Himeneo, ven, ven, Himeneo. Como decía, para leer a Góngora o para poder enfrentarse a Góngora, lo primero que tenemos que hacer es conocer de mitología. Vamos a empezar con lo más básico. Vamos a seleccionar a los personajes mitológicos que aparecen aquí. Tenemos Himeneo, tenemos el Cupido, tenemos Psiques, tenemos las ninfas y tenemos Ceres. Y repetimos Himeneo aquí abajo. Ok, Himeneo es este muchacho de aquí. Es hijo de Venus, igual que Cupido, de hecho este es Cupido. Himeneo es un personaje que se creía traía buena fortuna a los matrimonios y es, bueno, es un dios que se invoca para traerle felicidad a las parejas o a las personas que están por casarse. Entonces, cuando queremos que nuestro matrimonio sea feliz, tenemos que decirle a Himeneo que venga y que nos ayude justamente a que esta felicidad llegue, ¿no? Entonces tenemos una invocación del matrimonio, les decía, la historia es de eso, de una boda muy, muy simple. Y aquí empezamos a crear la imagen del novio. Tenemos Cupido, sabemos que es, bueno, se representa como un niño, porque él es como inocente. Luego tenemos que tiene alas, y al mismo tiempo decimos que Cupido es un personaje ciego, porque el amor es ciego, y además inocente y llega a todos lados, ¿no? Más o menos es la idea. Pero aquí nos está diciendo con ojos, estamos hablando de un amor, vamos a poner otra vez a nuestro Cupido, vamos a tener un amor que tiene ojos, es decir, es puro, pero está enfocado, y además, sin alas quiere decir que no se va a ir para todas partes, que no puede volar, que no va a huir ese amor. Y además nos está dejando una cosa importante, bueno, nos está dejando dos cosas importantes. Número uno, a pesar de de que tiene ojos y que no tiene alas, sigue siendo Cupido, es decir, sigue siendo inocente y sigue siendo joven. Entonces, tenemos estas dos cosas, un novio joven, un novio completamente enamorado de su novia y además, de alguna manera, es divino. Todo esto en este verso. Luego, cabello intonso. Intonso quiere decir casto y puro. Tenemos un cabello que no ha sido cortado, un cabello virgen, y esto se lo vamos a agregar al personaje que tenemos aquí. Tenemos un cabello virgen, porque eso quiere decir intonso, que es un cabello que nunca ha sido cortado. Entonces, cabello virgen, dulcemente niega el vello que el bulto ha colorido. Tenemos igual descripción de la cara del novio. Tiene el cabello largo, dulcemente negar el vello, es decir, el cabello cae hasta la barba, y luego el bulto, así con V, quiere decir rostro. Entonces es un cabello que le cubre hasta acá, está cubriendo las mejillas, pues sí, los cachetes también, quizás hasta la barba, y apenas le empieza a salir la barba. Tenemos un novio joven. Esta idea se refuerza porque además tenemos, aquí está, flores de su primavera, es decir, su primera juventud o, pues sí, esta edad de florecer. Entonces tenemos el cabello, le cae hasta aquí, le cubre la barba, apenas le está empezando a salir la barba, de tener como 16 años o 10, 14, no sé. Y bueno, le cae el cabello así. Además nos está diciendo que el novio es rubio, rayos el cabello de su frente. Entonces tenemos un novio joven, inocente, completamente enamorado, que tiene poquita barba, es rubio y además, pues esto, tiene cierto aire de divinidad. Esa es la primera parte de esta estrofa, que está, bueno, ya vieron, se me hace como bien bonita. Y luego vamos a hablar
de la novia o de la que va a ser la esposa. Este es el coro 1, por cierto. Niño amó, aquí estamos hablando otra vez, se refuerza toda la idea anterior y se le está diciendo sí, sí es un morro. Niño amó, la que adora adolescente. Aquí estamos empezando a describir a la novia. Villana, Psiques. Psiques es una campesina humana de la que se enamora Cupido. Es una, pues no tiene como mucha relevancia mitológica, solo eso que se enamora Cupido. Y aquí la palabra villana no tiene el mismo significado que tiene actualmente. Villano lo entendemos, perdón, como alguien malo, como alguien problemático, pero villano hace 400 años quería decir alguien que vive de la villa, un poblador, un campesino, como lo entendemos ahora. Entonces tenemos que ella es una campesina, pero a ella sí se le dice adolescente. Es una campesina, una psiques campesina joven también. A lo mejor es más joven el novio, pero bueno, ella también es joven. Ninfa labradora de la tostada Ceres. Ok. Tenemos aquí las ninfas, igual son hijas de dioses. De alguna manera estamos diciendo, bueno, Cupido es un dios, ella es una campesina humana, pero a través de su trabajo se está haciendo divina. Mientras a él lo está descendiendo al plano mortal, ella que nació siendo mortal se está elevando al plano divino. Vamos con lo labradora. Labradora pues es trabajadora o lo que tiene en labor con algo. Y hablamos de la tostada Ceres. Ceres, aquí es un juego muy chido porque Ceres es la diosa del cereal o de los cereales. Entonces, al momento que dice la tostada Ceres, está diciendo los cereales tostados. Ella es panadera. Nos lo dice de manera súper poética, ¿no? Entonces, la tostada Ceres, perdón, tenemos los cereales, que están, por ejemplo, este es, según yo, un trigo, muy mal hecho, pero imagínense que es un trigo. Lo tuestan, luego lo muelen y se hace un pan. Esto nos dice, a través de su trabajo manual, la novia se está transformando en una divinidad. También es joven, pero ella es más trabajadora que el morro. Al menos en esta primera estrofa. Después nos dicen más cosas, pero no he tenido tiempo de analizarlos. Luego, esta, nos referimos todavía a la novia, no es cierto, perdón, a los cereales aquí en el Ceres. En los inciertos de su edad segunda, crepúsculos, ok, tenemos el trigo, lo tostamos, esa es su primera edad. Y luego tenemos inciertos crepúsculos de su segunda edad. La segunda edad del trigo, una vez trabajado, es el pan. Entonces, una vez que tenemos el pan que produjo la novia, este pan se va a utilizar para casar a los novios, perdón, junto con el lazo. Ahorita voy a explicar esa parte. El pan es una edad incierta porque, bueno, no sabemos si se lo van a comer, si se va a hacer duro. Hay muchas posibilidades para el pan, pero, digamos, ya en este momento no sabemos cuál de las dos va a ser. Y la coyunda es justamente ese lazo que se utiliza para casar a los novios. Esto es una boda no católica, no cristiana, porque es mitológica, vamos. Y se va a utilizar la coyunda para amarrar las manos y con eso se completa el matrimonio. Vincule tu coyunda a su ardiente deseo. Eso ya es nada más retórica. Y tenemos Ben y Meneo, regresamos a la invocación de la deidad de las bodas, Ben y Meneo. Y esto, como vemos, es todo esto nos lo dice Góngora en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 versos. Entonces, decimos 13 versos es 1% de las soledades, es un poema gigantesco. Y pues les digo, la idea es muy básica, una boda y así. Al final de la primera soledad dice, a batallas de amor, campos de pluma. Ese es el último verso, porque van a consumar el matrimonio los novios y se van a su luna de miel, pero bueno, nos lo dice, a batallas de amor, campos de pluma. Ese es el último verso y es muy bonito. Vamos a hablar muy rápido de la soledad segunda porque se alargó un poquito más de lo que esperaba esto. La soledad segunda
hablamos del mismo marinero, se va a la mar, se hace a la mar otra vez, pero en cuanto sube a la lancha, pues ahí empieza con con una invocación a las ninfas, a las musas, para que lo protejan. Y esta es también una parte muy bonita. Solo la voy a leer, pero no voy a meterme a analizarla. Esta es una de mis partes favoritas de la Soledad Segunda, que es bellísima. Dice: Omar, oh tú, supremo moderador piadoso de mis daños, tuyos serán mis años, en tablas redimidos poco fuerte de la bebida muerte, que ser quiso, en aquel peligro extremo, ella el forzado y su guadaña el remo. Regiones pise ajenas, o clima propio, planta mía perdida. Tuya será mi vida, si vida me ha dejado, que sea tuya quien me fuerza que huya de su prisión, dejando mis cadenas, rastro en tus ondas más que en tus arenas. Esta es parte de la invocación que hace el marinero antes de hacerse a la mar. Y bueno, las soledades son una cosa bellísima. La soledad segunda tiene por ahí de 970 versos, no recuerdo exactamente, pero es una cosa también muy bonita, muy larga. Y les decía que es muy trágica la vida de Góngora porque iban a ser 4 soledades, le faltaron las del desierto y no me acuerdo de la otra, de la llanura creo. Y tenemos la del mar a medias porque no completó la segunda soledad antes de morir, y tenemos la soledad primera completa. Además de todo esto, Góngora, les decía, tiene muchísimos poemas. También se mete a la poesía satírica, es algo casi que debemos saber hacer cuando estamos en el barroco. Si no te puedes burlar de tus compañeros, pues no eres como de los chidos. La poesía satírica se utiliza por todos y a todo el mundo le hacen poemas satíricos. Y tiene poemas experimentales, por ejemplo, tiene uno que está medio italiano y medio portugués. Tiene poemas en los que utiliza el habla de las personas. Tenemos un soneto que está dividido como en diálogo, que también es un poema experimental. Juega mucho con la poesía. Y tenemos aquí un poema satírico de Góngora que se me hace una forma muy bonita de decirle a alguien que le están poniendo el cuerno. Vamos a leerlo de manera muy rápida. No me voy a tardar tanto como con las soledades. Y vamos a hacer esto. Dice: duélete de este puente, Manzanares. Mira que dice por ahí la gente que no eres río para media puente y que ella es puente para muchos mares. Vamos con esta parte. Aquí, perdón, aquí dice esa puente, no dice este puente. Manzanares, vamos a empezar, es un río español. Empezamos con eso. Y es, en vez de decir Manzanares, podríamos decir Juan o podríamos decir Jaime. Es el nombre del morro, pero lo está camuflajeando con el nombre del río. Está utilizando el nombre del río en vez de decirle directamente te están poniendo el cuerno a ti. Dice entonces. Y va a hacer mucho este juego del puente y el río. El río es un caudal que va por ahí y un puente es algo que cruza el río, pasa por encima. Pero Góngora lo va a hacer para burlarse de esto también, ¿no? Mira que dice por ahí la gente, este verso se me hace muy chido porque está diciendo, no es algo que yo estoy diciendo, sino es algo que todo el mundo sabe. Todo el mundo lo sabe menos tú. No eres río para media puente, es decir, ella te queda muy grande porque eres ahí nomás un riachuelillo, y que ella es puente para muchos mares. Entonces, eso es como decir, ella puede tener a todos los hombres que quiera, ¿no? Porque tenemos este río chiquito, pero ella alcanza a cubrir varios mares si quisiera. Entonces, empezamos con ahí, está súper, súper grosero, pero también de una forma muy delicada. Aquí dice: hoy arrogante, te ha brotado a pares húmedas crestas tu soberbia frente. Esto es una imagen muy utilizada durante los siglos de oro, que es la del cornudo. La seguimos utilizando, poner los cuernos, ¿no? Entonces, te ha brotado a pares, o sea, te han salido dos, húmedas crestas. Cresta, pues es una cornamenta. Húmeda, porque, pues claro, es un río, ¿no? Crestas tu soberbia frente, aparte le está diciendo frentón al cuate. Y ayer me dijo humilde tu corriente, o sea, bueno, que eran en marzo los caniculares. La canícula es el momento en el que hace mucho calor es como la parte más fuerte del verano. Y dice, bueno, hizo tanto calor que te hiciste un riachuelillo, ¿no? Más o menos lo que yo entiendo, creo que esta parte sí está un poco más, la entiendo menos, vamos, pero bueno. Dice: por el alma de aquel que ha pretendido con 4 onzas de agua de chicoria purgar la villa y dártelo purgado. Y seguimos con esto.
con 4 onzas de agua, o sea, muy poquito, muy poquita agua. Chicoria es una palabra que nunca he encontrado, no sé qué signifique. Puede ser un juego para decir pequeño, pero no estoy segura. Eh, Aquí dice, en vez de decir, en vez de decir dime, dice me di. ¿Cómo has menguado y has crecido? ¿Cómo te has hecho tan pequeño y luego tan grande y otra vez tan pequeña? Y bueno, aquí. ¿Cómo ayer te vi en pena y hoy en gloria? Aquí ya cambiamos la imagen, ya no estamos hablando del puente, estamos hablando, ok, te hiciste un riachuelillo por el verano, te hiciste muy pequeño, entonces ella no, pues te sobraba mucho, pero aquí estamos hablando de cómo si te vi tan pequeño, ahora te veo otra vez tan grande, cómo te veo pues un poco más chido aquí. Y dice, esta parte, el cierre es como lo más grosero de todo y más directo y dice, bebióme un asno ayer y hoy me ha meado. O sea, un burro se acercó a tomar el río y luego regresó a orinar aquí y por eso más o menos se ve más grande el cuate, pero realmente está destruyendo un cuate que además le fueron infiel, ¿no? Entonces, este es el tipo de poemas que hace Góngora y este es uno de los poemas más famosos de Góngora. Eh, es... Góngora siempre tuvo un amor muy grande por el mar, lo vemos en muchos de sus poemas. Y bueno, con esto terminamos la exploración básica de Góngora. Les digo, es mi poeta favorito, sobre todo porque exige mucho estar pensando, exige mucho conocer el lenguaje, exige mucho entender, aprender y apasionarse por el idioma. Y eso es como, realmente Góngora fue el que me ayudó a terminar la carrera y que después me hizo enfocarme en ser maestro. Entonces, con esto terminamos. Es una exploración muy básica de Góngora y el título La estrella inextinguible se lo pusieron en 2012 en un libro no recuerdo el autor, pero básicamente me estafé el nombre del libro para la presentación, pero realmente creo que queda bastante claro por qué es una estrella inextinguible. También se le ha llamado el poeta de la luz y de las tinieblas y el cisne de la poesía. Tiene muchos nombres Góngora, pero lo más importante es eso, que eh, Góngora es un poeta apasionado de la poesía y apasionado del idioma. Con esto terminamos. Les dejo el link al primer video del barroco, la introducción, por si quieren recordar algunas cosas importantes. También tenemos los videos de Quevedo y de Cervantes ya listos. Y estoy pensando terminar uno de Lope de Vega o de Baltasar Gracián para estos días, que con eso cerraríamos el barroco. Teóricamente es más importante hablar de Lope de Vega, pero Baltasar Gracián tiene un trabajo mucho más complicado. Entonces, todavía estoy indeciso de cuál voy a hacer siguiente, pero seguramente será uno de esos dos. Muchas gracias. Pueden suscribirse al canal si quieren y así. Nos vemos en el próximo video.